Muy buenos días a toda la comunidad solidaria que nos espera cada sábado en tu espacio familiar, Sí a la Vida. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos a través de Dominicana FM en la 98.9 y en todo el interior a través de 99.9. Y como siempre estamos felices de compartir información útil y cada sábado diferente que le traemos a ustedes para toda nuestra comunidad solidaria que nos escucha. Y como siempre les recordamos que somos la voz de AMSI, que es la Asociación de Mujeres Incorporadas que trabaja por la educación y el soporte de la mujer diagnosticada y sobreviviente de cáncer de mama. Para comunicarse con AMSI lo puede hacer al teléfono 809-533-4037 o dirigirse a la avenida Rómulo Betancourt, número 1512, en la suite 204, Torre Profesional Bellavista, que como siempre nuestro staff de voluntarios está a su disposición para ayudarle. Y también les recordamos que tenemos los teléfonos abiertos en cabina para compartir sus inquietudes sobre el tema tratado cada sábado, que es el 809-685-6999. Y también puede acceder sin cargos desde celular y desde el interior al 1-809-249-99. Así que estaremos dándole difusión un poquito más adelante para que puedan pues llamar a nuestras invitadas en el día de hoy, el cual me encuentro contentísima de tener nueva vez a Paola Mena Pérez, a quien le doy la bienvenida. Hola, buenos Paola. Días, gracias. Y también hoy pues nos estrenamos una invitada que es del equipo de Paola de psicólogas, que es Paloma Batista, también psicóloga clínica, son ambas con especialidades diferentes. Y le damos la bienvenida por hoy y para siempre. Gracias, muchas gracias. Pues cuenten con nosotros en cualquier tema que ustedes sea de su interés, porque les digo que las jóvenes tienen un proyecto personal que es de difundir sus temas de interés que tienen que ver con su profesión todos los viernes, el cual nos van a dar un brief más adelante. Pues el tema que tenemos para hoy es sobre el duelo. Y el duelo es algo que lo hablamos con mucha regularidad. Tiene que ver con adaptación, tiene que ver con situaciones físicas. Yo podía definir desde mi punto de vista el duelo, pero no, lo van a hacer las profesionales del área. ¿Cómo podemos definir o a qué le llamamos duelo? Bien, el duelo es una de las experiencias más difíciles y más duras por la que tiene que atravesar una persona en su vida, que se produce en situaciones que interpretamos como pérdidas. Pero la palabra duelo no solo abarca, tiene dos vertientes, vamos a decir así. Abarca tanto el sentido de la experiencia del dolor como también ese proceso de sobrevivir a ese dolor. Así como de una manera un poco más llana lo podría definir. Entonces cuando decimos dolor, ¿es algo que es físico o es en el alma, como decimos? Porque no todos los dolores son iguales. Sí, es en el alma, pero tiene también repercusión o consecuencias físicas. Porque el cuerpo habla, a veces, no siempre. ¿En qué situaciones se puede presentar un duelo? Bueno, el duelo, como decía mi colega Paola, tiene que ver con situaciones de pérdida y hay diferentes tipos de pérdidas. Están las pérdidas relacionales, que son las que uno tiende a conocer más, que son las pérdidas por muerte de familiares cercanos o personas conocidas. Están también como un duelo relacional, la pérdida por divorcio, incluso la muerte de una mascota. Es una pérdida relacional porque hay un vínculo establecido. Están las pérdidas de capacidades físicas o mentales. Esto depende de accidentes o de situaciones por operación, amputaciones. Están las pérdidas materiales, que son pérdidas de posesiones, ya sea por un robo de un vehículo o cualquier otra posesión. Y también las pérdidas evolutivas, que son las que van con las etapas de la vida. La vejez, la jubilación,
Estos son diferentes O tipos sea, de situaciones sí. donde se puede dar el duelo. Sí, la jubilación es, dirían, puede ser algo natural, pero también yo puedo perder un trabajo que también puede Claro representar que un sí. duelo. Exacto. Así es, representa un duelo. ¿Y cuál es más traumático, pudiéramos decir? El que viene como un proceso natural, podríamos llamar el de la jubilación, o el que viene a destiempo, que hoy en día es muy común, porque ya tú no tienes mucha estabilidad en las empresas, como que no tienen, como decimos, las empresas hoy día no tienen alma, y te cambian como cambiar un mueble. Vamos a renovar el mobiliario de la oficina. Bueno, eso va a depender mucho porque el duelo tiene que ver con lo que interpretamos como pérdida. Entonces, eso depende del repertorio de personalidad de cada quien y de lo que cada persona entienda como una pérdida. Quizá para usted el perder un trabajo de años significa mucho y para mí quizá no signifique tanto. O puede ser hasta un premio porque seas tú quien tome la decisión. Exacto, exactamente. En ese caso, y las empresas también pasan por el proceso de duelo cuando estos empleados que no quieren que se le vaya, también deciden desvincularse de la empresa. ¿En la empresa se puede dar esa situación? Puede darse. O solamente se circunscribe al Departamento de Recursos Humanos, que es quien como que sufre, ¿no? Y el departamento donde labore ese empleado. También, exactamente. Bueno, entonces el duelo es tan amplio. Muy amplio. Vemos que sí tiene muchas acepciones y muchos ámbitos y mucha aplicación. Pero nuestra audiencia, pudiéramos decir que también se ve sometida a cierto tipo de duelo, como por ejemplo, ante un diagnóstico de cáncer o de una enfermedad catastrófica o crónica, ¿cómo pudiéramos definir el duelo? Porque ahí yo no me ha sido nada amputado, como bien dice, aunque sí. Puede ser. Está el Esa caso, situación sí. se da. Pero simplemente cuando nos dan el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos definir el duelo? Bueno, el duelo en sí se divide en dos grandes ramas. Están los duelos normales y los duelos patológicos. Entonces, en ese caso de diagnóstico de enfermedades crónicas, se da lo que es el duelo anticipado y entra dentro de la categoría de duelos patológicos. ¿Por qué? Porque usualmente es un duelo que se prolonga en el tiempo y acompaña durante la enfermedad y la persona tiende a pasar de diferentes fases. Pasa de negación a ira, de negociación a ira nuevamente, de negación. Entonces dura mucho tiempo instaurado y no hay un proceso de aceptación. Hay veces que sí, pero la mayoría de las veces no. Y esto es lo que suele pasar en esos casos. Pero es considerado uno de los más fuertes esos duelos o va a depender de la persona, como bien dijiste. Va a depender de la persona y no los catalogamos en sí como fuerte o menos fuerte, sino complicados. Patológicos, difíciles. Ok. Exacto. Que ahí ustedes son los que tienen que tomar las riendas sobre... Sí, a veces requiere intervención. Sí. Pues a propósito de toda esa clasificación que ustedes han hecho, en general, vamos a hablar de las fases o las etapas que ya Paloma hizo una introducción al respecto. ¿Cuáles son esas fases o etapas del duelo? Bien, las fases del duelo se definieron por Elizabeth Kubler y ella las resumió en cinco fases, pero a pesar de que son 5, no siempre la persona las atraviesa en la misma colocación. A veces se salta alguna o repite alguna de las fases, pero empieza por la negación, que es incluso un mecanismo de defensa del ser humano ante choques dolorosos, porque al final el duelo se da en una pérdida y hay dolor. Entonces esta es la primera fase y la mayoría de las veces la vivencia en todas las personas. Esta es una que siempre está. Luego de la fase de negación viene la fase de ira y es donde se buscan culpables, donde sale mucha rabia, incluso se puede proyectar hacia uno mismo o hacia otras personas.
en la Y a fase veces hasta a Dios cuestionando. Exacto, se Sí. cuestiona todo. Entonces luego sigue la fase de la negociación, que esta es muy peculiar porque esta se da debido al dolor que lleva la persona. La lleva a entrar en una negociación que no le va a tener ningún resultado estable o duradero en el tiempo o sostenible. Es una forma momentánea, vamos a decirlo así, de aliviar el dolor, pero es muy personal porque aquí quien pasa por la fase de negociación entra en una negociación con la vida, con Dios, en algunos casos con los médicos para que le alarguen la vida a un familiar. Y en el caso de ruptura o pérdida de la pareja, cuando uno de los dos está en esta fase, comienza la famosa frase de, pero mira, vamos a ser amigos, vamos a mantener la comunicación, vamos a vernos de vez en cuando. Entonces, por eso es que se caracteriza la fase de negociación. Luego tenemos la fase de depresión, que se caracteriza por una enorme tristeza, una crisis existencial que va acompañada de agotamiento físico y mental, porque Es un esfuerzo. Exacto, es una demanda, es un esfuerzo. Y la adaptación, que valga la redundancia, es cuando ya se ha aceptado la situación de pérdida y depende entonces de la persona, de si lo hace antes o si lo hace después. Entonces aquí muchas personas del entorno de la persona que esté pasando por el duelo comienzan a decir, pero fulana o perenceja está feliz. No está feliz. Ella lo que ha hecho es un desapego emocional y ya puede ver la situación desde fuera y ya puede aceptar y asumir la ausencia del duelo que esté atravesando, ya sea de una casa, de un familiar, de una mascota, etcétera. Así. Y la depresión puede darse después de la negociación, como tú lo estás planteando, porque me imaginaba que primero, que después de la negociación, o sea, entiendo que, como ustedes bien explicaron, que nos podemos mover, repetir etapas y no es el orden lógico, pero la depresión inclusive yo diría casi puede estar presente desde el inicio, casi. Inmediatamente la negación. Porque esta autora, aunque mezclada, ella, o mezclarse, se pueden mezclar. Exactamente. Exacto. Esta autora estableció un orden, pero no necesariamente en todo se da así. Hay personas que ni siquiera atraviesan por la fase de depresión. Va a depender Claro, mucho. porque se quedan estancadas en otras etapas. Sí, Y ahí exacto. es que y viene- la van superando, ¿cómo se llama? Disfrazadas, pudiéramos decir. Pudiera decir. ¿Qué pasa cuando una persona tiene que volver a pasar por un mismo duelo? Por ejemplo, y vuelvo a retomar el caso de las enfermedades o una muerte de un familiar que se le mueren personas cercanas y en poco tiempo vuelve. Ujú. ¿Cómo Eso- sería ese segundo? Eso está duelo? dentro de la categoría Ujú. de los, como decía mi compañera Paloma, de los duelos complicados, y dentro de los complicados hay 8. Entonces, eso que usted refiere cabe dentro de la categoría de duelo distorsionado. ¿Por qué? Porque ya la persona tenía un duelo previo, se le fallece otro familiar y se juntan 2 duelos. Entonces se magnifica todo lo que la persona va a sentir o asocia una muerte con otra. Por eso la palabra duelo distorsionado. De ahí viene. Y esa frase que he oído muchas veces, se me secaron las lágrimas. ¿Tiene algún significado desde el punto de vista psicológico? Bueno, puede significar 2 cosas, pero casi siempre está asociado a un proceso del mecanismo muy alto de defensa. O la persona realmente sacó mucho y ya sí hay un proceso de superación, o la persona no lo ha logrado aún, porque parte de lo que significa llorar es dejar que fluya lo que estás sintiendo. Es el como dolor. parte de la sanación. Sí, parte de la Exactamente. sanación. Es complicado porque también se me van ocurriendo algunas interrogantes que no las habíamos comentado, pero por ejemplo, así como ustedes hemos planteado diferentes causas de duelo, cuando se repite puede ser una de fallecimiento, pero puede ser de enfermedad, pero cuando hay una secuela de duelos de diferentes índoles, son más difíciles de superar. Claro. ¿Qué pasa ahí? Claro, bueno. Ahí tenemos que ir al psicólogo. Por Ojalá supuesto. puedan. Ojalá. Y entiendan que tienen que. Que esa sea la decisión y la determinación que tomen y no otra. Porque sería como dijo Paola, se distorsiona aún más todavía. Porque cuando hay
proceso de muchas emociones mezcladas, lo que la persona hace es agotarse o deprimirse ya profundamente. Entonces pasaría a otro tema ya, quizás a algún trastorno depresivo. Así. Podemos hablar del duelo, como aprendemos siempre de las lecciones, de las cosas negativas y que la mayoría de las veces salimos fortalecidos. ¿Se da esa misma situación en el duelo, que salgamos fortalecidos como seres humanos por un proceso de duelo sano? Claro, podríamos decir que sí, pero teniendo en cuenta que esto puede volver a suceder en cualquier momento, que podemos tener que hacer uso de todas esas herramientas y todo ese aprendizaje que tuvimos para hacerlo nuevamente. Porque no estamos exentos de pérdidas en la vida. Lo importante en el proceso entonces de un duelo sano es tomar el aprendizaje que nos dejó la pérdida y usarlo de forma resiliente. O sea, yo tomo este aprendizaje, se puede repetir otra pérdida en mi vida, pero yo sé qué recursos yo tengo para lidiar con eso. Y si no tiene los recursos, para eso está. ¿Cuándo debemos buscar ayuda en el caso del duelo? Que eso es lo más importante, porque muchas veces queremos pasar situaciones solo y no es recomendable. Realmente, según el DSM, que es el manual de diagnóstico que usamos muchas veces nosotros los psicólogos, pasado ya los 12 meses del duelo, si hay presencia aún de síntomas intensos de culpa, si hay pensamientos de suicidio, desesperación extrema, inquietud o depresión prolongada, o también incluso síntomas físicos a nivel somático, ira incontrolable, abuso de sustancias a veces, y entre otras, esta presencia continuada debe ya ser causa de preocupación y merece atención de una persona que vaya más allá de las figuras usualmente de apoyo, o sea, debería buscar ayuda a nivel terapéutico. Si ve esta extensión de síntomas después de los 12 meses del proceso. Eso era una de las preguntas. ¿Cuál es el tiempo normal de pasar un duelo, con todas sus etapas, hasta que yo ya tengo la adaptación lograda? De 12 a 18 meses. De 12 a 18 meses. Cuando pasa de ahí, cae en una categoría. Ya hay que tomarlo en consideración. A propósito de eso, entonces, ¿cuáles serían los diferentes tipos de duelo, Paola? Bueno, ahí podemos, hay una gran descripción. Nosotros anotamos un poquito más o menos para ponerlo de manera llana y que vayamos entendamos los entendiendo. mortales. Exacto. Bien, en esa gran clasificación, como dijimos al principio, hay dos. Están los que entran dentro de la categoría normal y los otros dentro de los complicados. Hay 8 que son complicados. El primero puede ser el anticipado, que ya yo lo mencioné, que se presenta en diagnósticos de enfermedades crónicas o en otro tipo de enfermedades, donde la persona empieza ya a vivirlo antes de que el suceso haya ocurrido, su muerte haya ocurrido, la muerte del familiar haya ocurrido. Entonces se prolonga en el tiempo, por eso es complicado. Está el duelo sin resolver. Este es, como decía Paola, el que se extiende de 18 ya a 24 meses y sigue presente. Usualmente la persona recuerda constantemente la pérdida o recuerda el evento, como que en su diario vivir. Entonces no es... O sea, que le viene a su mente sin proponérselo. Sí. Exacto. De manera rutinaria, espontánea, y que Asocia le hace daño. Espacios, etcétera. O sea, se da de diferentes formas. Está el duelo crónico, que es como parte del duelo sin resolver también, porque este no remite, este no cesa durante el paso de los años. Y en este ya es muy complicado, porque pasan 2, 3, 4 años y la persona sigue en constante recuerdo de pongamos por ejemplo, de la pareja que falleció, y tiene el espacio todavía arreglado como si estuviera ahí, y tiene los cuadros, las fotos, todo intacto. O sea, no hay un cambio de evolución porque uno tiene que adaptarse a que las cosas ya fueron. Está el duelo ausente, y pasa cuando la persona niega los hechos, que la persona dice, no, esto es que no ha pasado, y se asocia con que
uno se queda estancado en la etapa de negación. Pero es un alto mecanismo de defensa que hay. O sea, la persona no tiene el recurso de ver el gran dolor que tiene delante. Y se hace ausente el duelo, no se da. Sí. Ahora que tú mencionas eso, me imagino que no es común, gracias a Dios, en nuestra sociedad, pero en el caso de las desapariciones, donde el cuerpo físico de fallecidos no está presente, ese duelo es difícil de... Sí, sí, cabría dentro de esa categoría. De esa que menciona categoría, Paloma. sí. Entonces, siguiendo con esta misma línea, tenemos también el duelo retardado, que es aquel que se manifiesta en personas que controlan mucho sus emociones. Se da en los casos, por ejemplo, de personas que han perdido familiares y tienen a cargo personas como niños, que en el momento dicen, no, yo tengo muchas cosas que hacer que requieren mi atención inmediata, mi demanda, y no asumen el duelo. Por eso se llama retardado. Eventualmente va a salir. Pero lo van a sufrir. Lo van a sufrir, se va a dar. Tenemos también el duelo inhibido, que es aquel que donde hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, lo que la persona evita el dolor y evita la pérdida, pero el cuerpo habla. Entonces es aquel en el que la persona se niega a sentir, pero va teniendo manifestaciones físicas de lo mal que se siente. Y tenemos también el duelo desautorizado. Este es muy peculiar porque es aquel que se da en la persona que lo sufre, el entorno lo desautoriza, lo minimiza y hasta lo niega. Se ven aquellas personas que han perdido animales, mujeres que han tenido abortos espontáneos. Vienen comentarios como, por ejemplo, tú no lo conociste al bebé, tú no sabías ni siquiera el sexo, tú puedes tener otro. En el de los animalitos ni se diga, tú te compras otro perro, otro gato y ya está. O, por ejemplo, se ven aquellas personas que se han tenido que mudar, tanto de casa como de país. Las personas no saben, exacto, las personas no saben que las mudanzas son duelos, son pérdidas. Hay personas que lo asumen así y hay otras que no. Y pueden venir críticas. Sí, y crisis. Y más cuando son mudanzas de países o de continentes, que ya uno deja atrás muchas cosas. Y como había mencionado anteriormente, el duelo distorsionado. El tema de hoy ha estado súper interesante. Voy a dar los teléfonos a ver si quieren compartir inquietudes con nuestras invitadas. El 809-685-6999 y desde el interior o celular, sin cargos, el 1-809-249-99. Y en lo que podamos recibir otra llamada, y si no seguimos con nuestras inquietudes, pues queremos invitar a la charla magistral que realiza la Asociación de Mujeres Solidarias, que se llama en esta ocasión Descúbrete y Cambia. Es el próximo 19 de octubre, jueves, a las 6:30 de la tarde, en el Teatro Nacional, en la sala Aida Bonelli Díaz. Es a cargo de la licenciada Ligia Valenzuela, que es una colaboradora estelar de este programa, quien es psicóloga clínica y terapeuta familiar. Así que les esperamos el 19 de octubre de este año a las 6:30, que cae jueves, en el Teatro Nacional, en la sala Aida Bonelli. Y también le agradecemos al Grupo Ilusiones, como siempre, por apoyarnos en todos nuestros eventos, y Leca Leca Beauty Supply, por estar ahí siempre pendiente de nosotros. Y viendo que ya estamos llegando a no va a haber tiempo para pues vamos a dar las últimas recomendaciones porque se nos acabó el tiempo. Bueno, yo lo que recomiendo es que vivan el duelo, que no se ocupen. Hay personas que se ocupan en demasía para no pensar, para no sentir, y eso lo que puede desencadenar es que se quede estancado en alguna de las etapas o que reviva o complique el duelo. Que no pasa nada si se distrae dentro del mismo duelo. A veces nos culpamos por esto, por salir, por dispersarnos, y no pasa nada. O sea que hay que vivir cada etapa. Claro, por supuesto. Sin miedo y sin vergüenza. Exactamente. Así mismo, estoy totalmente de acuerdo. Y en la vivencia de cada emoción, uno llega a conocerse más y más. Y no tener incluso la resistencia de sentirse mal, de sentirse en el fondo, de sentir dolor, que el dolor pasa. Porque muchas veces en la evitación
está el estancamiento. Y por Ok. eso uno se queda a veces estancado en etapas para no pasar a la otra por miedo. Ok, muy interesante y acertadas sus opiniones al respecto. Solamente nos queda agradecerle a toda nuestra audiencia y en especial a Paola y Paloma, nuestras psicólogas colaboradoras de este programa, y a ustedes las gracias de todo corazón, y les invitamos para el próximo sábado por Dominicana FM a las 10 de la mañana en su programa Sí, a la vida. Gracias. Dominicana FM presentó Sí a la Vida, el espacio de apoyo emocional, difusión de información y orientación al familia sobre sus derechos como pacientes y usuarios del sistema de salud pública y privada. Sí a la vida, la esperanza siempre abierta a la salud de la familia.